Estática. Ejercicios de representación gráfica. Vamos a representar gráficamente las siguientes fuerzas. Una primera fuerza de 55 Newton a 0 grado y una segunda fuerza de 75 Newton a 45 grados. Como no especifica respecto de qué están medidos los ángulos, vamos a tomar como referencia la horizontal y mediremos los ángulos de derecha a izquierda. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es fijar la escala. Vamos a utilizar una escala de 10 newton por centímetro. Fijamos la referencia, que es la horizontal, dijimos con el 0 empezando de la derecha, creciendo hacia la izquierda para la medición de las direcciones dadas por los ángulos, y entonces marcamos el punto de aplicación. Como la primera fuerza se encuentra a 0 grado, entonces la dirección está dada por la referencia, por esta línea horizontal. Con un largo de 5,5 centímetros tenemos nuestra fuerza de 55 newton. Para la representación de la segunda fuerza, marcamos el punto de aplicación sobre la referencia y ahora con el transportador tenemos que medir el ángulo de 45 grados para encontrar entonces la dirección de la segunda fuerza. Y ahora con 7,5 centímetros de largo para nuestro vector tenemos representada la segunda fuerza. Veamos en el papel cómo lo haríamos. Marcamos la escala, la línea de referencia, el punto de aplicación. Bueno, la primera fuerza se encontraba a 0 grado, así que está sobre esa referencia. Y la segunda fuerza, utilizando el transportador, tomamos el ángulo de 45 grados respecto de la horizontal, 7,5 centímetros, y ahí tenemos la segunda fuerza. Vamos a representar gráficamente ahora estas dos fuerzas, pero nos dice que las fuerzas que vamos a representar tienen el punto de aplicación en común. Una primera fuerza de 30 newton a 35 grados, una fuerza 2 de 90 newton a 100 grados. Como no está indicado respecto de quién es la medición de las direcciones de estas fuerzas, respecto de quién tenemos que tomar el ángulo, entonces vamos a tomar como referencia la horizontal y mediremos, igual que antes, el ángulo de derecha a izquierda. Lo primero que hacemos es fijar la escala de referencia. Vamos a seguir usando 10 newton por cada centímetro. Esto significa que cuando tracemos un segmento de 1 centímetro, eso va a representar 10 newton. Por lo tanto, una vez que tenemos la escala, trazamos la referencia con el 0 creciendo de derecha a izquierda, el punto donde van a estar aplicadas, en este caso, ambas fuerzas, y a partir de ahí tomaremos el ángulo con el transportador de 35 grados. Una vez ubicado el ángulo, esa es la dirección de la primera fuerza. Y como tiene 30 newton y la escala decía que era 10 newton por centímetro, entonces necesitamos 3 centímetros para representar los 30 newton. De igual manera, tomamos desde el 0 de referencia el segundo ángulo, que son 100 grados, encontramos la dirección de la fuerza 2 y ahora son 9 centímetros que necesitamos según la escala para representar los 90 newton. Y ahí tenemos representado las fuerzas que indicaba en el enunciado. Veamos en el papel. Marcamos la escala, el punto de aplicación, que en este caso es común a ambas fuerzas, la referencia y poniendo el centro del transportador coincidiendo con el punto de aplicación, desde nuestra referencia tomamos el ángulo para la dirección de la primera fuerza. Y lo mismo, desde la referencia tomamos el ángulo para la segunda fuerza. Y con un segmento de 3 centímetros para la primera fuerza y un segmento de 9 centímetros para la segunda fuerza, según nuestra escala, tenemos representadas las fuerzas que nos pedía. Por último, vamos a representar gráficamente estas 4 fuerzas que también nos dice que tienen el punto de aplicación en común. De la misma manera que lo hicimos recién, como no está indicado respecto de qué se está midiendo el ángulo, para las direcciones vamos a tomar como referencia una recta horizontal y mediremos los ángulos de derecha a izquierda.
Para estas fuerzas seguimos utilizando esta escala, 10 newton por centímetro. Recuerden que la escala la elige el que está dibujando y que sea de un tamaño que no sea ni muy chiquito para perder precisión al dibujar, ni muy grande que no entre en el tamaño de la hoja. Bien, marcamos la referencia, el 0 a la derecha y el ángulo irá creciendo hacia la izquierda. Marcamos el punto donde van a estar aplicadas las 4 fuerzas en este caso, y con el transportador tendremos que medir la dirección de la primera fuerza, que dice que son 90 grados, y esa será la dirección que tenga esa primera fuerza, y con un segmento de 2 centímetros, porque son 20 newton, representamos la primera fuerza. Para la segunda fuerza tenemos que tomar un ángulo de 140 grados, y ahí encontramos entonces la dirección de esta segunda fuerza, que con un segmento de 6 centímetros quedará representada la fuerza de 60 newton. Para la tercera fuerza nos dice que la dirección es 220 grados, por lo tanto desde el 0 medimos 220 grados con el transportador y encontramos la dirección de esta fuerza, que ahora con un segmento de 4 centímetros representará los 40 newton de esta tercera fuerza. Y por último, 310 grados desde la referencia, siempre desde el 0, que es la horizontal, midiendo el ángulo de derecha a izquierda, encontramos la dirección de la cuarta fuerza, que con un segmento de 5 centímetros quedará representado nuestra fuerza de 50 newton. De igual manera lo tenemos que hacer en el papel. Una vez fijada la escala, tomamos un punto y vamos midiendo con el transportador desde la referencia cada una de las direcciones indicadas, y según la escala vamos tomando el segmento correspondiente para la representación de cada una de las fuerzas. La tercera fuerza estaba a un ángulo de 220 grados y son 4 centímetros lo que necesitamos para representar los 40 newton, y la última fuerza a un ángulo de 310 grados y un segmento de 5 centímetros para representar los 50 newton. Y ahí tenemos la representación gráfica como deberían hacerlo en el papel.